mi nombre es Lucero Candioti y en esta ocasión nos acompañan Luis Armando de la Cruz Alarcón y Omar Brenis Santos Arias, los ponentes, y los comentarios estarán a cargo del doctor Marco Curátola y Mariana Cruz. En primer lugar, procederé a presentar a los ponentes. Luis Armando de la Luz Alarcón es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero, actualmente pasante del posgrado en Humanidades. Se ha focalizado en estudios mesoamericanos y etnohistoria. Ha presentado varias ponencias en coloquios organizados por diversas universidades de México sobre cosmovisión y guerra en Mesoamérica. En 2018 realizó la exhibición temporal Mesoamérica en Guerra, armamento entre mexicas y españoles, en el Museo José Juárez de Chilpancingo, donde se presentaron algunas reconstrucciones de la panoplia usada durante el sitio de Tenochtitlán en 1520. Durante los años 2018-2019 impartió talleres con temática en historia militar mesoamericana en los encuentros regionales de estudiantes de historia, organizados por la Asamblea Nacional de Delegados de Historia, en las ciudades de Chilpancingo y Toluca, respectivamente. Por otro lado, Omar Brenis Santos Arias es estudiante del cuarto año de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Mayor de San Marcos. Durante los ciclos académicos de estudio ha desarrollado interés por la etnohistoria y la historiografía. Las ponencias tienen el siguiente orden. En primer lugar estará la ponencia de Tlaxcala y Cuetztla, una confederación precortesiana rebelde a la Triple Alianza, a cargo de Luis Armando de la Luz Alarcón. Y en segundo lugar, los historiadores y los incas en el Perú, método y visiones historiográficas, de 1960 a 1990, a cargo de Omar Brenis Santos Arias. Solo recordarles a los ponentes que cada uno tiene un tiempo de 20 minutos y 5 minutos antes del tiempo límite les estaré haciendo recordar el tiempo restante. Sin nada más que decir, le doy el paso entonces al primer ponente. Buenos días o tardes. Bueno, como ya comentó la presentadora, mi nombre es Luis Armando y pues voy a presentarles mi trabajo de investigación, parte de mi trabajo de investigación. Bien, voy a presentar unas diapositivas. Modificé un poco el título original, ya que la investigación que llevo a la fecha me sugiere que es mejor que considere a la región más que a un señorío en particular. Por eso la tituló como Tlaxcala y la Costa del Golfo, una confederación precortesiana rebelde a la Triple Alianza. Eh, voy a comenzar. Y bueno, listo. Hacia 1521 tenemos una organización en el centro de México que se llama la Excantlatoloyan y que está conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Son 3 ciudades capitales que controlan la mayor parte de lo que vamos a conocer como el territorio mesoamericano, teniendo incursiones a Guatemala y pues también hay registro de algunos conflictos con los de Nicaragua. Hacia 1521 el territorio se extendía desde la costa del Golfo hasta la costa del Pacífico. Es decir, para dar una referencia, desde Veracruz hasta Acapulco, aunque Acapulco nunca fue conquistado por los mexicas. Siendo estas regiones fueron los altepeme más valiosos en cuanto a la importancia de productos que enviaban a estas ciudades capitales. Y las campañas militares hacia la costa del Golfo comenzaron con una actividad en conjunto entre Texcoco, Acolhuacan y Tlaxcala. Entonces eran aliados estos señoríos, ¿no? Tras lo cual comenzaron acciones insurgentes de los Tenec,
focalizando sus ataques contra mercaderes de la Xcantlatoloyan, que también fungían como espías y saboteadores. Es recurrente que en las fuentes novohispanas encontremos que los mercaderes, muchas veces en todos estos registros que llevaban escritos de sus ventas, también anotaran cuántas fortalezas veían en el camino, cuáles caminos eran los más viables, cuáles eran los puntos débiles de ciertas ciudades, y esa información la ofrecían a su tlatoani eh, para pues emprender una campaña de conquista, ¿no? Y por eso mismo, los mercaderes eran los primeros que en acciones hostiles eran pues ejecutados. Eh, los Tenec ejecutaron mercaderes en Mexicas, en Tamapachco, Xochpan y Tzincoac. Estas son las ciudades, más o menos se ubican en esa región. Ahí podemos ver a Tlaxcala, podemos ver a Tenochtitlán, y bueno, vamos a ver que Tlaxcala también está muy cerca de la costa del Golfo, ¿no? Eh, bueno, finalmente la noticia del ataque a comerciantes mexicas por parte de los Tenec llega hasta oídos de Moctezuma, y bueno, ya que el asesinato de mercaderes de la Triple Alianza o de la Xcantlatoloyan era suficiente motivo para una invasión, los combatientes mexicas marcharon hasta las costas del Golfo, tomando los Altepetl que antes mencioné. Los Altepetl son como las ciudades, ¿no? Una vez que los señoríos Tenec fueron sujetados a los prisioneros de guerra, los ejecutaron de forma ritual en la veintena Tlacaxepehualistli, donde se realizaba un sacrificio gladiatorio, lo llamaron los frailes, ¿no? Los antiguos mesoamericanos lo llamaban Tlahuahuanalistli. Bueno, según, según las crónicas de Durán y Tezosomoc, tras la conquista de estos señoríos Tenec, Tlacaelel, que era el segundo Tlatoani, que recibía el nombre de Cihuacóatl, comenta con Moctezuma el Huicamina o el Huicamina primero, que se enviaran emisarios a Zempoala para solicitar ciertos recursos. Voy a citar el documento que escribió Durán. Dice, determinaron de enviar sus mensajeros y embajadores a Zempoala a rogar a los señores de aquella provincia de Cuetlaxtla que les enviasen algunos caracoles y grandes y algunas icoteas, que son las tortugas, ¿no? Unas conchas y algunas cosas curiosas que en la ribera de la mar se crían, porque tenían noticia de ellas y las querían para el culto de sus dioses. Entonces tenemos que esta petición es rechazada, ¿no? por los de Zempoala y Cuetlaxtla, y bueno, curiosamente, cuando es rechazada, están ahí en las ciudades algunos principales de Tlaxcala, y estos principales de Tlaxcala sugieren a Tlatoani Sea Tonatl de Cuetlaxtla que ejecute a los emisarios mexicas y que no pague lo que Moctezuma le está solicitando, ¿no? Moctezuma primero. Obviamente el asesinato de los emisarios se llevó a cabo y los tlaxcaltecas aseguraron a los totonacas de Cuetlaxtla que enviarían refuerzos para cuando llegaran los mexicas. Según las fuentes mexicas, los tlaxcaltecas no envían refuerzos, pero hay una segunda rebelión de los totonacas de Cuetlaxtla, y también los tlaxcaltecas la instigan, ¿no? Así que probablemente sí enviaron la ayuda y sí estaban trabajando. Eh, los tlaxcaltecas tenían interés de que Cuetlaxtla y estas regiones de la costa del Golfo no fueran conquistadas por los mexicas, porque la Triple Alianza imponía la regla de que solamente ellos y sus aliados podían comerciar en esas zonas, ¿no? Entonces los tlaxcaltecas, no siendo aliados de la Xcantlatoloyan, pues no podrían entrar a la costa del Golfo y carecerían de los productos rituales y de uso diario que ahí conseguían, ¿no? Entonces por eso tenían gran interés de que la Xcantlatoloyan no se apoderara de la costa del Golfo. Sin embargo, pues sucede, ¿no? Y los tlaxcaltecas padecen un bloqueo comercial, por decirlo de alguna manera. Es muy usual que en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo nos encontremos con que los tlaxcaltecas se lamentan frecuentemente de que no tienen sal, de que no tienen cacao, ¿no?
solamente salan su comida con tequesquite, pero pues de ahí a más ya no han probado sal en muchos años, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hacia 1520 tenemos un mapa de Mesoamérica donde los mexicas tienen gran extensión territorial y Tlaxcala, como pueden ver, está casi encajonada, ¿no? Ahora bien, Tlaxcala era uno de los bastiones más resistentes de Mesoamérica frente a la Xcantlatoloyan, ya que incluso recibía refugiados, ¿no? Que llegaban en éxodos hasta Tlaxcala solicitando asilo. Ahora, esto provocó que la frontera de Tlaxcala hacia 1520 estuviera completamente amurallada y los pueblos cercanos a la frontera fungían como tropas defensivas. Y lo curioso es que, como les comento, todas las fuentes y la evidencia arqueológica coinciden en que los pueblos fronterizos estaban conformados mayoritariamente por ñañú y matlatzincas, ¿no? Que habían llegado en grandes éxodos a Tlaxcala, huyendo de de las guerras que iba provocando la Xcantlatoloyan, y pues llegaron a Tlaxcala pidiendo asilo. Los tlaxcaltecas lo dan, ¿no? Les ofrecen quedarse en sus tierras, les entregan tierras para que las cultiven, a cambio de que los ñañú y matlatzincas protejan las fronteras, ¿no? Esto porque estos grupos étnicos tenían una fama de ser grandes guerreros. Incluso entre la jerarquía militar mexica hay un grado corresponde a otomí, ¿no? Pues es como los mexicas llamaban a los ñañú. A pesar de que la Xcantlatoloyan controló gran parte de la costa del Golfo, ellos nunca se encontraron seguros en la región, porque incluso Sagún señala lo peligroso que era para los mercaderes atravesar las costas orientales, o incluso durante los primeros años del reinado de Moctezuma había ejecuciones de mercaderes, ¿no? Y en concordancia, Sagún registró la existencia de mercaderes especializados en internarse a la costa del Golfo de manera secreta. A estos comerciantes se les conocía con el nombre de Nahualostomeca. Es un vocablo probablemente ya corrompido y que el fraile no traduce, pero que según mi interpretación de la palabra, se puede componer de dos palabras náhuatl, que es nahuali, que se refiere a una persona capaz de transformarse en otra criatura, y la palabra olmeca, la cual fue el gentilicio con el que la Xcantlatoloyan llamaba a algunos de los habitantes de la costa del Golfo. Esto en náhuatl se traduciría entonces como el que se transforma en olmeca, lo que corresponde a su manera de operar de estos mercaderes, pues apunta que desde su base de operaciones en Xochitepec, ellos llegaban y se vestían a la manera de la región y comenzaban a hablar el idioma de la región, ¿no? Incluso se menciona que conocían las formas de cazar y de recoger a las presas para no cometer ningún error y que los descubrieran, ¿no? Entonces el control de la costa del Golfo era muy complejo y también muy importante, ¿no? Por los productos que ofrecían. Sin embargo, a pesar de que todos los mapas nos muestran que el Imperio Mexica o la Xcantlatoloyan controlaba la costa del Golfo, hay varios arqueólogos, entre ellos García Márquez, que sugieren que no es así y que hay muchos señoríos que se mantuvieron independientes, ¿no? Tal es el caso de Zempoala, que precisamente Cortés lo menciona como sujeto a la Triple Alianza, pero que García Márquez muestra una serie de evidencia arqueológica que sugiere más bien que probablemente no estaba sujeta a una relación de dominio hacia la Xcantlatoloyan, sino tal vez a otro tipo de relaciones. Pueden ser relaciones religiosas. Por ejemplo, aquí en Guerrero, hay zonas rituales muy importantes para los pueblos originarios, donde la zona se encuentra en un pueblo, pero muchos pueblos son los que acuden a ese lugar, ¿no? Y el pueblo que recibe los va a recibir en el camino con comida, con música, ¿no? Y estas son relaciones que probablemente también existían en el mundo mesoamericano, prehispánico, y que probablemente era esta la relación que se mantenía con Zempoala, no tanto una de dominio político. Por lo tanto, Zempoala podría tener cierta relación con Tlaxcala, ¿no? Eh,
lo cual se va a sugerir también en las cartas de relación de Cortés. Por lo tanto, en el supuesto vasallaje mencionado en la crónica de Tesusomoc, en la de Durán, en las cartas de relación de Cortés de la Xcantlatoloyan sometiendo a Zempoala, se entiende de la siguiente manera. En el caso de las crónicas de Tesusomoc y Durán, considero que es parte del discurso a posteriori al sitio de Tenochtitlan, que intentaba proyectar a los tenochcas como señores de incluso más territorio del que realmente gobernaban, pues los cronistas estaban siguiendo la lógica del dominio que ejercían los imperios europeos en ese momento. Cabe señalar que Moctezuma también se asumía señor del mundo per se. No obstante, la dominación de los mexicas sobre otros pueblos no era una perfecta analogía o calca de los sistemas de dominación o avasallamiento en la Europa del siglo XVI. Por lo que a raíz de estas pocas o muchas disonancias conceptuales, podemos estar malinterpretando algunos registros y elementos de las crónicas, como por ejemplo el avasallamiento, ¿no? Y este tipo de relaciones religiosas que menciono entre pueblos. Al igual que los cronistas también pudieron malinterpretar las fuentes que consultaron bajo su óptica. Las fuentes indígenas me refiero, ¿no? Porque, por ejemplo, Durán consultó documentos indígenas para elaborar su crónica. Y bueno, en cuanto a las cartas de relación, la supuesta sujeción de Zempoala a Tenochtitlan es una, como menciona Luis Fernando Granados, es una invención de Cortés, no solo para ensalzar el protagonismo de su figura, sino también para declararse ante su rey Carlos I como el autor de la intelectual del levantamiento armado de los pueblos mesoamericanos, sujetos a la tiranía de Moctezuma, ¿no? Por lo tanto, en realidad somos los historiadores quienes silenciamos a los pueblos, ¿no? Y no son, no es que ellos no hayan tenido una participación. Entonces, vamos a ver en las cartas de relación que cuando Hernando Cortés llega a Zempoala, ellos le sugieren ir a Tlaxcala para que concreten una alianza, ¿no? Ya en Tlaxcala es atacado, finalmente es recibido, y hay muchas disonancias en las fuentes sobre lo que sucede después. Las fuentes de las cartas de relación mencionan que hay una alianza muy, muy rápida, pero Zorita, que entrevistó a varios conquistadores que participaron con Cortés y a varios tlaxcaltecas también, menciona que los tlaxcaltecas y los españoles sí pactaron una alianza, pero fue bastante áspera, ¿no? Había muchos conflictos en cuanto a lo de la religión y ese tipo de situaciones. Ahora bien, respecto a esto, se sugiere, con lo que menciono, que ya existía una alianza entre Zempoala y Tlaxcala, ya que cuando Cortés escribe sus cartas de relación, menciona que el cacique gordo, como él lo llamó, le sugiere, como mencioné, ir a Tlaxcala a unirse a esta confederación que él ya estaba, o que ya se estaba poniendo en marcha, ¿no? Y bueno, Cortés menciona que escribe una carta y Diego Muñoz Camargo relata lo que estaba escrito en esa carta, ¿no? Donde Cortés solicitaba la alianza con los tlaxcaltecas y en la carta exponía las virtudes que él tenía, entre las cuales mencionaba sus armas, ¿no? Cosa que ya habían visto los mesoamericanos, obviamente, por los enfrentamientos que habían tenido en la zona maya. Entonces, voy a concluir porque creo que ya se está acabando mi tiempo. Entonces, los conflictos que se desarrollaron entre la Triple Alianza, los habitantes del Valle de Puebla, Tlaxcala, que también estaban en un momento muy violento, ¿no? Porque las guerras floridas estaban degenerando en guerras de conquista hacia el Valle de Puebla, Tlaxcala, pues conformaron todo este panorama para que los pueblos de la costa del Golfo y los tlaxcaltecas comenzaran un ejército que se levantó contra la Xcantlatoloyan y que tal vez no lo consideraron así, pero sí reclutó a muchísimos pueblos por donde iba pasando y este ejército tuvo unas dimensiones muy grandísimas que algunos cronistas obviamente exageran los números, pero llegan a mencionar hasta 80,000 combatientes, ¿no? Cosa que probablemente no fue tan grande, pero sí sugiere una gran cantidad de combatientes indígenas. Bueno, ya para no quitar más tiempo
A los demás participantes yo creo que cerraría por... Gracias, Luis Armando, por tu ponencia. Ahora puede empezar el segundo ponente, Omar Brenis Santos Arias. Ok, un momento por favor, déjame compartir mis diapositivas. Ya, creo que ya está, ¿no? Bueno, de todo, buenas tardes. Primero quiero agradecer al Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la Católica por la oportunidad que me dan de presentar aquí mi investigación, y también al doctor José Carlos de la Puente, quien me da acceso a estas cartas que envía Tom Siddema María Rostorowski, y que en verdad constituyen una parte muy importante de mis fuentes de investigación. Asimismo, a algunos profesores y compañeros de mi base, quienes me han apoyado bastante. Muchas gracias a todos. Bien, esta ponencia tiene por título Los historiadores y los incas en el Perú, método de investigación y visiones historiográficas comprendidas entre la década de 1960 y 1990. Y básicamente el objetivo será comprender cómo es que se va formando un nuevo método de investigación referente a este pasado, así también como captar algunas características respecto a algunas nociones implícitas en esta historiografía que conforma, como ya comenté, ¿no?, la década de 1960-1990. Y esto será básicamente a partir de la revisión de las prácticas investigativas de John Murra, María Rostorowski, Franklin Pease y Valdemar Espinosa. Respecto a la pertinencia, por qué se han elegido esos investigadores, me parece que ilustran bastante bien algunos aspectos generales, pero que permiten comprender muy bien este periodo. Por ejemplo, en el caso de John Murra, me parece que ilustra muy bien esta congregación cada más frecuente e institucionalizada de investigadores del pasado andino, tanto a nivel local como internacional. Asimismo, que también se puede ver bien a través de su labor académica este intercambio de ideas que se establece entre historia y antropología desde el 60. Asunto que también es muy bien ilustrado a través de la experiencia de Franklin Pease y María Rostorowski. Y en lo que concierne a un acceso a un nuevo tipo de documentación, al menos en lo que voy a mostrar en este trabajo, tanto la experiencia de María Rostorowski como de Valdemar Espinosa también es resaltante, ¿no? En todo caso, para comprender, en todo caso, eh, un poco mejor en qué reside el avance o la importancia del tema que es de nuestro interés, me pareció importante también revisar brevemente la experiencia respecto a las visiones historiográficas, tanto en la segunda mitad del siglo XIX como en la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido, podemos decir que en la segunda mitad del siglo XIX no hay digamos, un método de investigación histórico como tal reconocido por todos los intelectuales, ¿no?, sino que más bien hay algunos matices individuales, pero lo que sí se puede captar es que más o menos la mayoría de los investigadores tienden a relacionar bastante la concepción del pasado con la concepción de la nación, que fue tan importante para gran parte de la historia del siglo XIX aquí en el Perú. Y en ese sentido, la visión de Sebastián Lorente es muy importante, ya que él establece esta relación entre, digamos, lo que él reconoce como el logro de los incas y la noción de nacionalidad, ¿no? En ese sentido, Lorente sostiene que los incas logran, primero, congregar bajo un poder centralizado y unificado a una gran diversidad de etnias difuminadas en el territorio andino, y asimismo logra establecer una condición de, eh, ¿cómo decirlo?, bienestar general para todas estas, de modo que constituyen de esa forma el momento fundante de toda la historia de la nación peruana. Y es interesante porque esta concepción, digamos, en su visión del pasado, también nos lleva a establecer otra idea que tiene un desarrollo particular en décadas posteriores respecto a la historiografía. Por ejemplo, también se plantea la noción de continuidad entre el pasado de los incas y el presente de los indígenas contemporáneos. Sin embargo, un aspecto llamativo respecto a ello es que, si bien es cierto que el pasado de los incas constituía un pasado, digámoslo así, magnánimo, ¿no?, el presente de los indígenas contemporáneos presentaba un estado de degradación, de modo que se podía ver una especie de inversión del orden social, explicable a partir de cómo intercede el periodo colonial, ¿no? El periodo colonial en ese sentido constituye la explicación más notoria del por qué se pasa de este pasado glorioso a un estado un poco más paupérrimo de los indígenas contemporáneos.
Y bueno, también se puede identificar en su visión la noción de carácter comunal de las sociedades andinas, que también, digamos, es una noción muy familiar incluso hasta en la actualidad, ¿no? En lo que refiere a la historiografía andina. De modo que a partir de esas tres nociones, tanto el del logro de los incas, la noción de continuidad y también la de carácter comunal de las sociedades andinas, vemos cierta continuidad, pero también una serie de cambios que se dan conforme se va desarrollando la historiografía referente al pasado de los incas. Y en ese sentido, el tránsito a la primera mitad del siglo XX es importante. Y yo traté de verlo más que todo, primero en relación a la influencia relativa que tienen algunos investigadores, por ejemplo, de la escuela clásica francesa, como Alfred Metrox o Paul Rivet, quienes establecen cierto diálogo con algunos investigadores a nivel local. Además que, aparte de estos, algunos libros del extranjero, digamos, entre las décadas de 1920 a 1950, más o menos, constituyen los medios más importantes con los cuales los investigadores locales pueden establecer un intercambio de ideas respecto al estudio del pasado andino con el exterior. Pero en todo caso, para mí resalta un poco más el papel que cumple en este contexto Luis Eduardo Valcárcel, en el sentido de que también se puede establecer cierta continuidad con las ideas de Lorente. Por ejemplo, esta noción del logro de los incas está aún presente en sus ideas, digámoslo así, pero hay nuevos matices y están muy relacionados al contexto social en el cual se empiezan a desarrollar. Por ejemplo, si bien es cierto que para Luis Eduardo Valcárcel aún hay una especie de concepción del pasado de los incas referente al sentido de nacionalidad, y claro, ¿no? Este logro que constituye haber, en cierta manera, uniformado el estado social de diversas etnias, más bien hay un cambio de enfoque respecto al pasado glorioso en relación a un presente degradado, ya que más bien este contexto del relativo auge de ideas eh, del movimiento indigenista cambia este enfoque, ¿no? De modo que más bien es este pasado glorioso lo que ahora dota de dignidad a los indígenas contemporáneos. En ese sentido, se puede hablar, en cierta manera, de la inserción de algunas ideas del movimiento indigenista en la academia, pero ese es un punto que no vamos a tocar en profundidad. En todo caso, ahí, aún presente, la noción del logro de los incas. Y eso también nos lleva a la noción de continuidad establecida entre el pasado y el presente, que ahora más bien no solo consiste en un vínculo íntimo entre pasado y presente, sino que más bien es la importancia de este presente lo que justifica el estudio de este pasado. Por ejemplo, citando una parte de este libro de Etnohistoria del Perú Antiguo, Valcárcel nos dice: el hecho de que se destruya la gran estructura del imperio de los incas no significa la destrucción de la cultura. Por eso, desde este punto de vista, el estudio de la historia antigua del Perú es de carácter actual. Estamos estudiando cosas reales que todavía existen y que estamos descubriendo mediante los estudios etnológicos. Es interesante también otra serie de ideas que proponen este libro, como por ejemplo la revisión complementaria de fuentes documentales como las crónicas, material arqueológico y aplicación de etnografías y demás. De esta forma propone la interdisciplinaridad como el mejor medio para el estudio del pasado de los incas. Además que inserta también en la historiografía este concepto tan importante como es etnohistoria, ¿no? Y claro, de esa manera podemos percibir en su labor académico-historiográfica, en cierta manera, cómo sienta las bases para el posterior desarrollo historiográfico. Y ya por último, para terminar con esta parte y pasar a la siguiente, podemos decir que un asunto muy sustantivo, pero importante, que diferencia en cierta manera su forma de aproximarse al pasado inca, al menos en esta década de 1950, a diferencia del posterior desarrollo historiográfico, es que justamente ve en lo que refiere a fuentes documentales únicamente las crónicas. Y este es un asunto que va a profundizarse aún más, va a estirarse aún más en décadas posteriores, como se verá a continuación. De modo que ya hacia la década de 1960 puede hablarse, claro, de la formación continua de un nuevo método de investigación y también de nuevos elementos que conforman los lentes a través de los cuales se ve a los incas a partir de la historiografía. Y sobre este periodo, pues algunas ideas generales que nos permiten comprender un poco mejor eh, todo lo tocante a ello. Podemos mencionar, por ejemplo, un acceso a un nuevo tipo de fuentes documentales, como las visitas, por ejemplo.
claro, este intercambio de ideas que también a partir de la década de 1960 más o menos empiezan a establecer tanto la historia y la antropología como ciencias sociales, y también el contacto de algunos investigadores cada vez más institucionalizados a nivel local e internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos mencionar la importancia que tuvo el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? El IEP, que congrega en este contexto a una gran cantidad de investigadores del mundo social de diversas áreas, y claro, se establece una discusión un poco más íntima entre diversas disciplinas. Y respecto a estas características básicas que nos permiten comprender muy bien este periodo, estos dos documentos, este diálogo que establecen estas dos cartas, primero de Tonsudema y este artículo de María Rostorowski que publiqué en 1962, nos pueden dar algunas pistas para comprender un poco mejor en los momentos tempranos de la formación de este nuevo método de investigación y algunas concepciones en lo que refiere a la historiografía. En todo caso, el intercambio de ideas entre esos documentos, hay muchos puntos a partir de los cuales se puede abordar, pero a mí yo quiero principalmente enfocarme en cómo existe un debate respecto a la posibilidad de una historicidad del pasado de los incas. Con esto me refiero que, por ejemplo, Rostorowski en este artículo, que si bien es cierto, trata fundamentalmente sobre la tenencia de tierras en el Incario, ella nos cuenta que es a través de la revisión de documentación histórica escrita, su organización y establecer qué datos son veraces, cuáles son falsos, y claro, es una lectura crítica complementaria, por ejemplo, de crónicas con fuentes propias de archivos privados o públicos, que se puede establecer una visión lo más fidedigna posible del pasado de los incas. Pero 2 años más tarde, en 1964, Tonsudema, en parte también en respuesta a ese trabajo que publica María Rostorowski, sostiene más bien, él muestra cierto escepticismo a esta manera de proceder, y más bien nos dice que es a través, citando un poco este fragmento que pongo en la diapositiva, ¿no? Que es a través más bien de estudios arqueológicos o la aplicación de etnografías comparativas, en que se puede más bien establecer una construcción más precisa del pasado de los incas, justamente como dice acá, ¿no? Sabiendo primero lo que no es historia, podemos reconstruir la verdadera historia de los incas. Y es interesante porque en la primera mitad de la década de 1960 podemos ver estas visiones en cierta manera contrapuestas, ¿no? Diferenciadas, pero que conforme pasan las décadas tienden a converger de alguna u otra forma. Y otro punto muy interesante es que tanto por parte de Rostorowski como por parte de Murra, Franklin Piso, Valdemar Espinosa, esta defensa de la historicidad del pasado inca a través de la revisión de documentación tiene bastante vigencia aquí en el Perú, ¿no? Y claro, este intercambio de ideas que podemos establecer también entre esos documentos, podemos mencionar algunos otros elementos, como por ejemplo, en lo que refiere a las visitas que hacen algunos investigadores al extranjero, en la segunda carta que envía Tonsudema a María Rostorowski le consulta si pueden encontrarse en la 31ª entrega del Congreso Internacional de Americanistas que se iba a desarrollar en España en el 64. Y además parecen conocer muy de cerca a John Murray ya para ese entonces. Asimismo, por ejemplo, lo tocante a un nuevo tipo de documentación, ese trabajo de María Rostorowski justamente emplea una lectura crítica complementaria entre crónicas y también fuentes de archivos públicos y privados. A ello también podemos agregar el hecho de que Valdemar Espinosa, por ejemplo, entre el 58 y el 62, tuvo apoyo por parte de la Universidad de San Marcos, así como también de John Murray, para, bueno, hacer una revisión muy exhaustiva del archivo de Sevilla, ¿no? Y que como parte, digámoslo así, ¿no? Como parte de los frutos de esta revisión, de esta investigación, se pudieron publicar en la primera mitad de la década de 1960 esas famosas visitas, ¿no? Que comprendieron fuentes muy importantes para posteriores estudios. Asimismo, como ya comenté, ¿no? En este contexto también la fundación del IEP es muy importante, porque además de la mayoría de los investigadores aquí seleccionados, también pues podemos nombrar a José Matos Mar, José María Arguedas, incluso el mismo Luis Eduardo Valcárcel. De modo que, claro, hay una relación cada vez más profesionalizada e institucionalizada de investigadores respecto al pasado andino. Y en ese sentido, ya también para ir aproximándome al cierre de esta presentación, quisiera presentar de manera breve y esquemática algunas prácticas investigativas que se dan en este periodo, como por ejemplo en 1972
se publica este trabajo bien conocido, ¿no? Respecto al control vertical de pisos ecológicos de John Murray, en el cual puedo decir básicamente así, me limitaré a decir nada más que resaltan sus aportes conceptuales como el control vertical o en todo caso la reciprocidad andina. Claro, muchos trabajos, tanto arqueológicos, históricos, se fundan bastante en estos planteamientos. Además que también es interesante la forma en cómo incluso emplea eh, la información propia de su trabajo de campo en Huánuco Pampa, si no recuerdo mal, en el 63, y que constituye en verdad uno de los momentos de investigación en que se hace más clara todo lo que refiere la investigación etnohistórica, ¿no? Hay trabajo de arqueólogos, lingüistas, historiadores, antropólogos y demás. Un año después, Franklin Pease publica este libro también muy conocido, ¿no? El Dios creador andino, que si bien es cierto que a pesar de que a la actualidad se ha puesto un poco en duda esta concepción de Dios creador, constituyó un estudio muy importante para la época porque, claro, tengo entendido que es uno de los primeros estudios que intenta aproximarse al estudio de la religiosidad andina en el periodo prehispánico. Aparte que también presenta una complementación tanto en la lectura crítica de crónicas como de fuentes orales, ¿no? Y en ese sentido también, en 1980, Valdemar Espinosa en un artículo intenta ofrecer una versión un poco más sistematizada de este método que él denomina, ¿no?, etnolingüístico, en el cual propone una lectura complementaria entre los diccionarios que tienen información respecto a diversos aspectos de la vida social andina, así también como, claro, su complementación con con la aplicación de tecnologías a comunidades indígenas contemporáneas, ya que la fuente escrita tiene sus propios límites. Y bueno, en 1988, María Rostorowski publica también este libro muy conocido, ¿no? La historia del Tahuantinsuyo, que si bien es cierto que se trata de un libro en el cual se ofrece una versión de síntesis de diversos aspectos de la historia de los incas, es interesante en el hecho de que en muchos momentos diserta respecto a la importancia de clasificar las crónicas, ¿no? Hay una clasificación entre crónicas indígenas, crónicas españoles, además que también se propone esa idea, ¿no?, respecto a que cada tipo de sociedades andinas tenían sus propios mecanismos de conservación de memoria, y se plantea la idea de que la forma en cómo estos se aproximaban al pasado era muy distinta a la de los españoles, ¿no? He aquí una diferenciación entre, digamos, cómo cada una de esas culturas, estos mundos distintos, se aproximan a su pasado. Hay otra serie de aportes que se pueden mencionar también, pero en todo caso, ya para no alargar tanto esta presentación, quisiera ya mostrar finalmente de manera breve y esquemática algunos cambios que presentan algunas nociones implícitas en esta historiografía. Y bueno, se puede hablar de unas cuantas más, pero en todo caso, para no alargar tanto, quisiera solo hacer énfasis en el tránsito de esta noción del logro de los incas a la del logro andino. Y claro, se ha visto que en la segunda mitad del siglo XIX esta noción del logro de los incas está, como se mencionó, ¿no?, muy aunado al sentido de nacionalidad, y que para la primera mitad del siglo XX más bien hay todavía cierta continuidad con ese planteamiento, pero en todo caso se puede establecer una relación un poco más cercana al contexto de auge de las ideas del indigenismo. Lo llamativo es que para la década de 1960, más o menos a partir de estos años, a través de la publicación de diversos estudios referentes a los incas, se puede detectar una especie de descentralización de lo inca en relación al estudio del pasado prehispánico, de modo que más que todo en los trabajos de John Murray y María Rostorowski se habla explícitamente de un logro andino, ¿no?, que básicamente consiste en el manejo efectivo del medio natural ecológico y también el acceso a recursos, ¿no? No solo se habla del logro de los incas, sino también de otras sociedades andinas del periodo prehispánico. Y es importante porque esta noción cambia bastante el enfoque en referencia a la historiografía que se desarrollaba anteriormente y constituye uno de los aportes más particulares de este periodo. Justamente por eso decidí esta vez ponerlo aquí, ¿no? Y ya para concluir, podemos decir, por ejemplo, que a partir de la década de 1960 aumentan tanto en cantidad como en abordaje de temas los estudios referidos al pasado de los incas. Como segunda conclusión, podemos decir que si bien es cierto que hay distintos intereses
y formas de abordar los estudios históricos sobre los incas, se puede identificar un método común en esos trabajos que justamente constituye la interdisciplinaridad como el mejor medio a través del cual se puede estudiar los incas. De esa forma también se puede hacer mención a 2 puntos, ¿no? En este contexto historiográfico ya más bien se da una especie de materialización de la propuesta de Valcárcel décadas atrás, y también, claro, un punto que no pude comentarlo y que recién lo estoy recordando, es que, claro, esta investigación, más que tratar de ahondar en prácticas investigativas particulares, ¿no? Intenta comprender la forma genérica en cómo se investigaba el pasado de los incas en este periodo. Y finalmente, claro, ¿no? Los incas son vistos bajo nuevas concepciones historiográficas. Aquí solo se ha hecho mención de este tránsito que hay del logro de los incas al logro andino, pero hay otras más, ¿no? Como nociones muy básicas como el desarrollo, como que, claro, los incas fueron vistos como el desarrollo cultural prehispánico más complejo antes de la llegada de los españoles. E incluso estas nociones de carácter comunal o noción de continuidad tienen otros matices que le dan un nuevo significado, pero en todo caso podríamos ya tocar esos temas en la ronda de preguntas. Así que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes por sus exposiciones. A continuación, procede la ronda de comentarios. En primer lugar, presentar al primer comentarista, el doctor Marco Curátola. El doctor Marco Curátola es doctor en filosofía, con tesis en etnología y diploma de perfeccionamiento en arqueología e historia del arte antiguo por la Università degli Studi di Genova, magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor principal de historia del Departamento de Humanidades. Asimismo, es director en la colección Estudios Andinos del Fondo Editorial de la PUC. Es miembro del Institute of Indian Studies, Berkeley, y del Instituto Ribagüero, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está especializado en el estudio de la civilización inca y la historia andina del primer periodo colonial. El año pasado publicó los artículos titulados El arte antes de la historia, para una historia del arte andino antiguo y para una historia del arte andino antiguo. Nuevamente, esta fue una repetición, disculpe. Ambos en el libro El arte antes de la historia. En siguiente lugar está Mariana Cruz. Ella es estudiante del pregrado en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es parte de los grupos de investigación Historia para Maestros y Lima, Espacio, Sociedad y Población, del siglo XVIII al XIX, siendo parte también de las actividades de este último en el recientemente publicado artículo Los padrones de población de 1824, Espacio Social y Estructura Socioeconómica, junto a Emanuel Montalvo. Solo recordarles a los comentaristas que tienen un tiempo de 15 minutos, y bueno, en primer lugar le doy el paso al doctor Curátola. Gracias, Lucero. Ahora sí me escuchan, ¿no? Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero saludarlos, Lucero, Mariana, Omar, lo que veo en la cara en este momento, y felicitar a todos los organizadores de este congreso y decirles que de verdad han tenido, todos hemos tenido, pero han tenido un periodo muy complicado, todos hemos tenido un periodo extremadamente, terriblemente complicado, pero que hasta este coloquio de ustedes, esta reunión, demuestra que se puede superar las dificultades, que hay una resiliencia que puede superarse realmente todas las dificultades. Dicho esto, espero que podamos pronto volver todos a vernos en el campus. Pero hasta que, digamos, esto no se puede. Espero que realmente que desde el próximo semestre esto sea posible, pero de toda manera la tecnología ha ayudado a sobrevivir, digamos, en esto. Y por lo tanto, felicito también a los 2 ponentes, porque realmente
no hemos vivido en las condiciones mejores para investigar. Es decir, se hablaba de archivos, se hablaba de campo, de etnografía, etc. Y hemos tenido que vivir de virtual, de PDF virtuales, de búsqueda en Internet, todos, por supuesto. Pero ha sido un periodo, pero demuestra que sí hay una fuerza, una voluntad que es superior a veces a las circunstancias. Otra observación, disculpe, pero creo que son importantes, cuando se habla de la civilización andina, que Omar ha tocado muchos temas muy interesantes, pero uno de los temas justamente cuando se dice de la tecnología, definitivamente la civilización andina, lo que nos ha pasado es por falta de respeto del ambiente, es una zoonosis, es decir, la destrucción de ambientes ha traído que virus que estaban concentrados en ciertas especies, en ciertos ambientes, han saltado al hombre. Esto es producto de la invasión, de la destrucción del ambiente, que es el opuesto de la cultura andina. La civilización andina es una civilización de extraordinario respeto del ambiente, lo explota bien, ma al mismo tiempo lo respeta. He visto la relación con el mundo no antropocéntrica, sino que el hombre está dentro una naturaleza. La piedra, los animales son extrahumanos, ma no son sencillamente cosas, tienen una vida, tienen una sustancia y con la cual nosotros interactuamos todo el tiempo. Y en esto hay que una reciprocidad. Entonces, evidentemente sí tenemos todavía que aprender mucho del estudio de la cultura andina y de las enseñanzas también que están detrás de todos los logros que han tenido las culturas andinas. Lo que quiero decir que ahora más que nunca tendríamos que estar la belleza también, disculpe si no es directamente ahora entraré en mérito más de la ponencia, pero también la belleza del ambiente que nos han dado y la destrucción del ambiente que ha traído nuestra civilización. Entonces hay muchos aspectos que tenemos que rescatar al momento que nos acercamos al estudio de la cultura andina. Devo decir que he encontrado muy estimulante la lectura del trabajo de Omar. Ciertamente podría hacer muchas críticas porque a mi parecer, leyendo el texto y también hablando, no es suficientemente justificado la elección, por ejemplo, de la figura que se van desarrollando. Yo hubiese partido, si esto puede evolucionar hacia una publicación, yo partiría mucho de estas cartas que se han intercambiado Zuidema y María Rostolowski. Eso sí me parecía un punto clave sobre el cual construir, más que... Porque, por ejemplo, cuando uno dice que Murra es un gigante y ha aportado muchísimo. Cuando yo estudié en el 76 el posgrado en antropología, era casi Dios, era la reciprocidad, los pisos ecológicos, etc. No se hablaba de otra cosa. Tuvo un impacto enorme en el desarrollo de la antropología y de la etnohistoria de esos años. Pero no hay prácticamente una palabra con John Rowe, y Tom Zuidema también, Tom Zuidema, que se pronunciaría así. No se ha hablado casi nada. En realidad, no sé si tengo una... sí. ¿Me podría compartir pantalla, por favor? ¿Se podría compartir pantalla en este momento? ¿O no? ¿O es difícil?
Creo que sí tiene la opción doctor, o no sé si está deshabilitada. Allá, tengo acá, sí. Ok, voy un ratito a ver si puedo subir esto. No sé, pero lo voy a subir un ratito. ¿Ven algo? No. No. Aquí. Ahora sí lo veo. Aquí está. Están viendo, ¿no? Eso, esa foto. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Es una reunión en Dumbarton Oaks, no me acuerdo del año exacto, pero ahí lo tenemos. Diciamo, los tres grandes extranjeros. Claro, no está Franklin, pero no están varios otros tampoco, pero sí los tres grandes maestros no peruanos están ahí, lo reconocerá, están al centro, alrededor de María Rostorowski, que naturalmente todos conocen. A la izquierda de María está Tom Soidema, a la derecha John Murray, y todavía más allá, ese señor un poco así con un aire un poquito triste, es John Rowe. Entonces, yo creo que esta foto es realmente una foto histórica que reúne realmente unos gigantes. Y al mismo tiempo, claro, detrás de ellos, porque ellos representan prácticamente una generación, los cuatro. Detrás de ellos ha habido otra generación muy importante, que naturalmente ha sido citado Franklin Pease, el maestro de los estudios etnohistóricos en la Católica, mi maestro, una personalidad y un intelectual extraordinario, pero también en esa generación ha habido otros importantes etnohistoriadores que quizá hubiese debido citarse. Estoy pensando en Juan Ocio, en Lucho Millones, claro, se ha citado merecidamente Valdemar Espinosa Soriano, Edmundo Guillén, y quizá ahora yo estoy hasta olvidando algunos, pero estoy a brazo. Pero quisiera concentrarme, por ejemplo, que no, un punto que creo que era así de inflexión muy grande, que ha sido el segundo, en realidad la etnohistoria nace un poco ahí, en el segundo Congreso Nacional de Historia del Perú, de 1962. El Congreso es presidido por Valcárcel, y a ese Congreso participan Murray, María Rostorowski, Espinosa Soriano, Edmundo Guillén. Y realmente si hay un momento en el cual surge la etnohistoria andina peruana, es en ese congreso, en el 62, porque no solo en el 62, en el 64 salen dos pequeños artículos, no sé al momento, de Lucho Millones, de Luis Millones Santa Gadea, sobre el taquionco. El tema del taquionco ha sido un tema importantísimo para el desarrollo de los estudios etnohistóricos. Todos, de una forma o en el otro, estoy pensando en Franklin Pease y todos los demás que he mencionado, Juan Ocio, han tocado en forma directa o indirecta, han profundizado, han opinado sobre el taquionco. El taquionco era la resistencia, representaba lo que fue la resistencia. Entonces creo que ha sido un momento importante. Naturalmente los temas son inmensos. Lo que quiero decir es que ha tocado un tema enorme que quizá para poderlo cortar un poco, voy a cerrar ahora, dejo de compartir, para poderlo un poquito manejar, debía tener como núcleo esa conversación y por lo tanto profundizar también Tom Soidema, que ha tenido un impacto muy grande en la etnohistoria. Todos, en realidad, todos han contribuido y efectivamente la historia y naturalmente ha citado muy bien Valcárcel, que ha sido importante porque ha sido el anillo entre el indigenismo, que él ha sido un gran indigenista,
y la etnohistoria, hasta introdujo en el Perú la palabra etnohistoria, ¿no? Ha sido una figura muy importante, muy destacada, tanto de impulsor de los estudios como él mismo como estudioso. Es un tema, Omar. Naturalmente, uno no puede decir todo, por eso digo que quizá yo espero que tú llegue a una publicación con esto que estás trabajando, porque me parece un tema fantástico, pero teniendo como un punto, un núcleo más menudo, más chiquito, para poderlo ampliar de ahí y no abarcar tanta cosa, porque si no escapa, es decir, el tema se va y no hay motivo para citar a uno y no citar a otro. Por ejemplo, los estudios sobre Woman Poma también en otro enorme filón de los estudios etnohistóricos, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Así que no, pero, digamos, el trabajo me parece... sí, Elan Umbar Temple también, que se ha dedicado también, ha escrito sobre los incas en la colonia. Era una figura también que quizá valdría la pena mencionar. El tema, repito, es demasiado grande para una ponencia, pero te agradezco porque yo sí. Y hay una pregunta, pero que tú pones en evidencia, que creo que se hizo Marco Cueto, que me hace mal, pero que sí tiene razón y has hecho bien a plantearla. ¿Y por qué la etnohistoria se fue apagando en el Perú de comienzo del siglo XXI? Es un poco dura, me duele mucho, pero quizá tiene razón. No sé hasta qué punto, pero hay que reflexionar sobre eso y me parece, por ejemplo, es una pregunta que valdría la pena plantearnos todos y reflexionar. Así que tu ponencia ha sido muy estimulante de mi parte leerla y lo he apreciado mucho. Y agradezco también, por supuesto, a Luis Armando, con un tema que yo no conocía en absoluto, pero puedo hacer algunas pequeñísimas observaciones. Me limitaré mucho, realmente brevísimo. No me gusta mucho precortesiano, el término precortesiano, perché entiendo qual è il contesto e por lo tanto no è incorretto, è corretto, ma non mi gusta ni prehispanico. Devo decir que definir un periodo di 3.000 años en base a 300 años de conquista hispánica y los 5.000 años de desarrollo cultural andino, yo prefiero hablar de mundo andino antiguo, podría ser mundo mesoamericano antiguo, etcétera, respecto al precortesiano. Es una buena... es muy interesante. Se lo han puesto también en el Perú algunos, por ejemplo. No sé si tenemos tanta documentación, pero algunos maestros se lo han puesto eso. Las rebeliones contra los incas, por ejemplo. El estudio de... No solo se estudia mucho cómo los incas manejaban bien la relación con las etnias, pero no ha habido rebeliones. Sí ha habido, hay pequeñas menciones, hay varias menciones, pero pequeñas dentro de las crónicas, pero no tenemos muchísima información. Pero ha habido, habría que reunir toda la información posible. Por ejemplo, sería un gran tema para un gran artículo, eso de reunir toda la información que hay sobre la rebelión contra los incas, en qué contexto, cuándo, quién, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es, digamos, la lectura de la resistencia, sí sabemos de varias etnias que resistieron, pero después, una vez que estaban ya englobadas, cuándo se rebelaron, en qué contexto. Y también cómo esto facilitó la conquista o no. Y esto es un tema, por ejemplo, que ha trabajado John Rowe, que hizo estupendo. Una de sus últimas ponencias que vino a Lima a presentar en un congreso de etnohistoria, si no me equivoco, fue justamente demostrar que cuando los huancas se unieron a los españoles, por ejemplo, no lo hicieron para buscar la libertad, para la democracia, o sea, cosas de este tipo, mas sencillamente porque habían apoyado a Huáscar y la venganza de Atahualpa estaba para caer sobre ellos y llegan milagrosamente los españoles
y de alguna manera se salva, la élite huanca se salva. Entonces, me parece... Doctor, disculpe, se le cortó el audio, me parece. ¿Perdón? Se le había cortado el audio por un momento, me parece. Me cortó el audio porque se fue la cosa. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Gracias. Disculpe. En la foga de hablar me he hasta sacado el micrófono, evidentemente. Y nada, pero no quiero de verdad abusar del tiempo que me ha sido dado. Solo me queda para... otro aspecto, naturalmente, que del texto que he leído, pues, se puede hacer una crítica a Luis Armando, que sí se citan un poco la fuente, pero de verdad a veces uno es muy descriptiva y no se entiende bien, no hay una presentación de las fuentes y no se sabe cuáles pueden ser tan confiables, cuáles no, si son de parte indígena, si son de parte española, etcétera, etcétera. Entonces viene muy, digamos, se lee los hechos, pero no se sabe exactamente, no siempre tan claro, en mi opinión, cuáles, si los hechos narrados, cuál es la origen de la información y qué consistencia tiene esta información y de qué parte. No siempre, no digo que todo, hay notas, hay observaciones, pero quizás una breve presentación de las principales fuentes que se iba a manejar y por qué se han escogido esa fuente hubiese sido importante. Disculpe si me he extendido un poquito, muchas gracias y de nuevo felicitaciones a los dos ponentes y a los organizadores de este congreso. Muchas gracias, doctor Curatola, por sus comentarios. Ahora proceden los comentarios de Mariana. ¿Se me escucha bien primero? A veces tengo problemas con el micro. Genial. Muchas gracias nuevamente a los organizadores y a Omar y Luis Armando también por la oportunidad de haber leído sus ponencias. Creo que esta invitación me ha permitido retomar algunas notas de cursos pasados, de tu historia, del seminario que llevé con el doctor Curato hace unos años, y de América Antigua. Entonces, bueno, primero quería comenzar con la ponencia de Omar, que me pareció muy interesante. Desde el comienzo, en el abstract, me pareció interesante cómo recalcabas primero el papel de la etnohistoria a través de los investigadores internacionales, extranjeros. Lo que me hubiera gustado un poco más es, por ejemplo, contextualizar la aparición de estos investigadores de antes de la década del 50 y también después de ello. Por ejemplo, cuando hablas de Murra, y por ejemplo mencionas algo someramente a Rowe y su idema, me hubiera gustado, por ejemplo, que también pudieras incluir los términos que son sus principales aportes, como por ejemplo la reciprocidad, la redistribución, comprendiendo pues que esto luego va a ayudar a formar a futuros historiadores, cómo se va a plasmar en la obra, por ejemplo, de Franklin Pierce. Y también un poco, bueno, eso lo estoy tomando también en un artículo que me parece interesante, que es uno de Alberto Flores Galindo, que se llama La imagen y el espejo, la historiografía peruana de 1910 al 86, que también retoma un poco de, por ejemplo, en el abstract, como te dije, el Instituto de Estudios Peruanos, también cómo aparece esta institución como un lugar de conocimiento frente a lo que antes era el Instituto Ribagüero, que era, por ejemplo, el principal lugar intelectual de producción intelectual en el momento, en la década de los 60 aproximadamente. Y también, por ejemplo, cómo es que la aparición justo del Instituto de Estudios Peruanos va a ser importante porque manda a muchos investigadores peruanos y también trae a extranjeros para compartir en estos congresos, y hay un ambiente mucho más fluido de intercambio, como tú mencionas, porque
porque bueno, para la época yo entiendo que la organización de este tipo de eventos era algo mucho más difícil, pero también mucho más importante por eso mismo. Entonces, por ejemplo, también, no sé, esta búsqueda de financiamientos, este uso de nuevas tecnologías y encuentros también va a ayudar bastante a la creación del conocimiento. Y bueno, también eh, otro artículo que me pareció interesante que no encontré en tu trabajo es uno de Luis Miguel Glave, que se titula De Historia, Historiadores en el Perú Contemporáneo, que hace un poco un repaso, es un cuaderno de trabajo que elaboró para el Instituto de Estudios Peruanos, en el que, por ejemplo, habla también de la importancia de la Academia Peruana Internacional y cómo, por ejemplo, cómo las publicaciones de revistas, como no sé, la revista peruana que menciona, bueno, la revista peruana ya no en este momento, sino otro tipo de publicaciones en que van a dar un mayor acercamiento a los alumnos con trabajos de, no sé, por ejemplo, de Murra, de Bactel, de Sánchez Albornoz, entonces van a poner en un contacto mucho más cercano estas recientes investigaciones. Luego también, eh, justo cuando tú hablas acerca de no sé, de cómo se intenta pues ver el pasado inca y cómo esto es reinterpretado constantemente, es también, por ejemplo, cuando se comienza a dar interés, ya no tanto en el indígena como ese término propio, sino también no sé, en el mundo andino. Entonces se comienza a hablar de esto, eh, se comienza a hablar de la estructura, ya no se solo intenta hablar, por ejemplo, del fin, del Tahuantinsuyo, del mundo andino, sino que también se va a hablar de cómo se estructuraba, y justo en este momento en el que hablan de las nuevas fuentes, que es muy importante, eh, y también me pareció bastante importante cuando tú señalabas, por ejemplo, esta revisión de fuentes, porque justo también recordaba un artículo de Martínez Cereceda en el que habla acerca de esta nueva revisión de fuentes, no solo de tipo, por ejemplo, las encuentros rostológicos, que son visitas, pleitos por terrenos, sino también, por ejemplo, estas narrativas orales que van a ser recuperadas. Entonces, eso me pareció importante. Y luego esto lo pensaba conectar un poco con la ponencia de Luis Armando, pero me pareció, por ejemplo, importante también, no vi, por ejemplo, que hubieras profundizado en un personaje en específico. A mí, justo de este artículo de Martínez Cereceda, recordé un poco la importancia, por ejemplo, de la obra de Murra, no solo, ya como comenté antes, en el uso de los términos de, no sé, del mundo andino y también se me fue se me fue por un momento, a la reciprocidad y la redistribución. Entonces, no sé, por ejemplo, algo interesante es que, por ejemplo, desde la obra de Murra, lo que se puede mostrar es que la etnohistoria había, por ejemplo, escapado, como habíamos visto, de lo que era la crónica, como un documento exclusivo de la veracidad del mundo andino. Y también, pues, como dije antes, se incorporan elementos nuevos, fuentes nuevas que van a enriquecer el entendimiento de la etnohistoria de la década del 60 en adelante. Porque muchas veces antes, justo cuando haces este salto hasta el siglo XIX, eh, a mí me pareció interesante que hubiera sido ver cómo, por ejemplo, se trataban las crónicas en este momento, ¿no? Cómo el hecho de estar buscando nuevos materiales y cómo haber intentado dar, no sé, una linealidad al pasado incaico, en vez de buscar, por ejemplo, la multietnicidad, que es lo que luego de la década del 60, el 70 en adelante se va a buscar. Se va a comenzar a ver un mundo andino un poco más de pequeños, no sé, de pequeñas civilizaciones puestas bajo el dominio
incaico. Entonces, me parece interesante, bueno, ya para finalizar con esto, por ejemplo, ver el aporte de la discusión interdisciplinaria, también, por ejemplo, la apertura a otras, no sé, ciencias como lo es el trabajo de la antropología, la etnología, y también se desplaza en cierta medida, como dije antes, este concepto del mundo andino en general, también para comenzar a ver un poco lo del Tahuantinsuyo. Y también, por ejemplo, creo que también la importancia de María Rostorovsky, que en la que hablaste, y su asociación con el DIEP, muchas veces creo que su obra rebasó a esta institución. Entonces, sería interesante pues también contextualizar un poco, no solo lo de las cartas, sino pues ver cómo su trabajo en su tiempo tuvo como dije antes, fue fruto de esta comunicación y también de esta nueva tendencia en revisar las fuentes escritas y también, no sé, dar un poco más la agencia, ¿no?, de hallar la voz indígena también en las fuentes escritas, que me parece algo interesante. Y bueno, para Luis Armando también el tema me resultaba un poco difícil de, no de entender, sino muchas veces estos vocablos del mexicano son difíciles, pero entender un poco algunos puntos resaltantes de tu ponencia que me gustaron es esto de la guerra florida y, por ejemplo, su relación no solo con el aspecto ritual, sino también cómo, eh, cuál es la importancia de la misma guerra y su relación con los circuitos comerciales, porque muchas veces no solo es el mismo intercambio no sé, productos, bienes manufacturados, recursos naturales que se intercambiaban entre la cuenca mexicana y la península, lo que muchas veces también causaba pues las anexiones y el intercambio no sé, de autoridades para poner entre el Valle de Puebla y Tlaxcala principalmente, sino que me pareció importante ver también pues cómo es que las crónicas habían reproducido las informaciones que las propias civilizaciones mesoamericanas habían construido o distorsionado de alguna manera. Pues también me hacía preguntas, como dije antes, cómo es que estas guerras de anexión influían en los circuitos comerciales, porque muchas veces también no era solo, algunos tipos de guerra, como tú mencionaste en tu trabajo, era el mismo hecho de, no sé, quemar los cultivos y esto dejaba algunas poblaciones, algunos pueblos sin comida. Entonces es un elemento que permitía debilitar de la forma, no sé, más crucial a estos ejércitos y eventualmente tenían que estar bajo el poder de la Triple Alianza, la cual también yo recordé un texto en el que eh, es un poco reciente, en el que habla un poco acerca de cómo los pueblos alrededor del lago de Texcoco, si mal no recuerdo, estaban justamente localizados ahí por, por este acceso a recursos naturales. Entonces, es una visión un poco más del ecologismo o estudios medioambientales. Sin embargo, me parece que ver bajo esa luz también este nuevo, a ver, yo tengo el nombre por aquí, se llama Urbanization and Religion in Ancient Central México, de David Carvalho. Ha sido publicado últimamente por, no recuerdo bajo qué sello, disculpa, pero me parece importante ver también en esto, justo en el punto central de tu ponencia era un poco dotar no solo de las reinterpretaciones de las fuentes, como es la crónica de que mencionabas,
y la importancia que puede ser muchas veces de contar con bastantes, con otras fuentes que permita comparar y dar cuenta de que muchas veces las narrativas son construidas por no solo los mismos españoles, sino también por las mismas civilizaciones nativas, que bueno, como sabemos, luego la utilizaron para conseguir privilegios bajo el dominio español, etcétera, etcétera. Entonces, me parece interesante que podrías encaminar también por ahí, como te digo, el acceso de la guerra, también por los recursos naturales, que me parece un enfoque bastante novedoso y bonito. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, también por tus comentarios. Ahora pasamos a la ronda de réplicas. Seguimos el mismo orden que las ponencias, entonces en primer lugar empezaría Luis Armando y luego seguiría Omar. Solo recordarles que tienen 10 minutos cada uno para su réplica. Puede empezar Luis Armando. Eh, bueno, muchas gracias. La verdad, en lo particular me interesa bastante también las civilizaciones de los Andes. Realmente no sé lo suficiente o como quisiera. Eh, Creo que al menos sé identificar algunas regiones. Este, eh, a mí me parece muy buena la apreciación del doctor Marco, porque también tengo un conflicto con esos términos de prehispánico y precortesiano, ¿no? Pero quise hacer énfasis en que esta alianza era precortesiana, porque esta alianza se le atribuye a Cortés, pero hay registro de que ya existía mucho antes, ¿no? Entonces quise hacer énfasis en ese sentido, de que la alianza que derrota a los mexicas fue concebida por los mesoamericanos y dirigida por ellos mismos, como lo mencionan en las fuentes indígenas. De hecho, los tlaxcaltecas participaron en muchas más conquistas del norte de México, fundaron varias ciudades en el norte, Coahuila, algunas ciudades en lo que hoy es Estados Unidos, y bueno, participaron también en algunas expediciones hacia los Andes. De hecho, en las crónicas de Pedro de Alvarado se menciona que lo guiaron a los Andes los tlaxcaltecas y los mayas, ¿no? Y que allá se enfrentaron contra guerreros de la zona y que los tlaxcaltecas capturaron algunos y se los comieron, ¿no? Entonces, Pedro Alvarado atribuye unas fuertes nevadas a que precisamente los tlaxcaltecas habían comido a sus enemigos y que Dios los estaba castigando por eso y por eso estaba enviando tantas nieves, ¿no? Y se tienen que regresar. Pero bueno, lo de cómo influían las guerras de conquista en las rutas comerciales es muy interesante y el que lo estudia hasta ahora mejor fue Ross Hasek. Él tiene un libro al respecto. Y bueno, es sumamente importante esta relación, ¿no?, entre la guerra y los recursos naturales, porque aquí en mi región, que es el estado de Guerrero, las incursiones mexicas fueron extremadamente violentas. Sí se fundaron ciudades como Chilapa, este, Ixtla, ¿no? Otros asentamientos que todavía perduran y que son de tradición mesoamericana, pero sí fueron extremadamente violentas. Por ejemplo, en Ostuma, un poblado del norte de mi estado, se registra un genocidio, ¿no? Acabaron con toda la población, no dejaron a nadie vivo y se menciona que tardaron 6 meses en limpiar la ciudad, ¿no? Y fue repoblada por texcocanos y mexicas. Entonces, sí había ciertos flujos económicos y se menciona, al menos Ross Hasek lo menciona, que la anexión de un Altépetl a la Triple Alianza significaba que este Altépetl iba a tener, digamos, uno de los beneficios al menos, era que tenía acceso a diferentes rutas comerciales, pero pues también tenía que pagar tributo, ¿no? Entonces, pues era como que un arma de doble filo. Y se menciona también el abastecimiento de las tropas por cada pueblo que pasaban, ¿no? Cuando el Tlatoani convocaba a las armas, primeramente salían los sacerdotes que llevaban a cuestas a algunos figurillas de los antepasados
y pues las llevaban hasta el campo de batalla y realizaban algunos ritos en lo que esperaban a las tropas armadas, ¿no? Ya estando allá, los sacerdotes también se armaban y también entraban en combate, pero ellos estaban encargados, digamos, del aparato religioso y por cada pueblo que se iba pasando, se solicitaba comida y probablemente también hombres, porque se mencionan muchos textos que pasaban por tal pueblo y se anexaron 300 hombres o se anexaron 200, ¿no? Y así van reclutando leva, que finalmente pues eran los que estaban al frente, ¿no? Y bueno, ese sería pues mi comentario y entiendo que es un poco complicado a veces entender eh, otras partes de América, ¿no? Cuando no somos oriundos de ahí, a mí me cuesta mucho trabajo también entender las cuestiones del Perú antiguo y creo que estando allá lo entendería mucho mejor, pero bueno, aquí en México pues tenemos afortunadamente varias fuentes escritas. Desafortunadamente las versiones de la conquista son todas una copia y pega de las cartas de relación de Cortés, así que solamente es la única versión con la que contamos, y algunos documentos tlatelolcas, que son muy chiquitos, ¿no? Eh, no son tan cuantiosos como quisiéramos, pero pues nos ayudan a contrastar algunos datos que nos da Cortés. También posteriormente a Alonso Zorita, un abogado, anduvo entrevistando soldados de Cortés y algunos tlaxcaltecas y armó un relato contrastando sus testimonios, cosa que me parece sumamente interesante, porque precisamente las fuentes que replican la versión de Cortés mencionan que los tlaxcaltecas se someten inmediatamente a la religión católica. Sin embargo, los testimonios que recopila Zorita mencionan que les permiten a los españoles construir una cruz en un pequeño valle que había en Tlaxcala y ahí les permiten realizar sus misas. Después de eso, Cortés le solicita a Maxicatzin, que era uno de los principales de Tlaxcala, que derrumbe sus ídolos y levante cruces en sus templos. Los tlaxcaltecas convocan una reunión porque no se tomaban decisiones particulares y le comentan a Cortés que no van a dejar que ultraje a sus ídolos con sus manos, ¿no? Que ellos saben que son piedras, ¿no? Que no están vivos, pero que representan a sus ancestros y que viendo sus figuras representadas en este mundo y que nosotros los recordamos, es por eso que nos siguen ayudando, mandando lluvias y mandando maíz, ¿no? Entonces no lo pueden derribar. Cortés parece que se pone un poco agresivo y las caltecas finalmente le dicen que no van a derribar sus dioses, pero que tampoco les van a prohibir pues que lleven a cabo sus misas y que si alguien quiere acercarse, pues que lo hagan, ¿no? Ellos no tienen ningún problema con eso. Esa es la versión que ofreces ahorita y creo que es la versión más correspondiente a los datos arqueológicos, ya que los datos arqueológicos registran varios incendios en donde se estaba construyendo una iglesia, ¿no? Entonces parece que los tlaxcaltecas iban y la incendiaban, ¿no? También se registra que se detuvo la construcción de otra iglesia por mucho tiempo, precisamente porque los tlaxcaltecas estaban alegando que no podían construir iglesias en ese territorio, porque eran tierras suyas que no eran que no estaban dadas a los españoles, ¿no? Y bueno, hay una serie de conflictos, ¿no? Que sobre todo en la construcción de iglesias, y también en México Tenochtitlan, que se supone que cae a manos de los españoles, pues todavía vamos a registrar cultos hacia el dios del pulque, por ejemplo, hacia 1560, ¿no? Hacia 1580. Todavía van a estar, el Templo Mayor va a estar varias décadas después de la conquista en pie y va a seguir usándose, ¿no? Entonces, algunos ritos van a ser clandestinos, algunos no, pero vemos cómo esta cristianización que las fuentes nos mencionan tan tajantemente no lo fue. Y hasta la fecha, ¿no? Las comunidades pues mantienen una religiosidad muy propia de ellos. Más bien se han apropiado de elementos del catolicismo y los han reinterpretado bajo sus nociones y su cosmovisión de
Y bueno, con esto, para no abusar de mi tiempo, cerraría mi participación. Bien, muchas gracias. Ahora le doy el pase a Omar para sus comentarios. Sí, bueno, más que todo, en respuesta tanto a Mariana como al doctor Curátola, primero referencia, claro, esas recomendaciones que me estaban dando, ¿no? Respecto a este punto muy importante sobre dar dar más detalles sustantivos en lo que refiere a los aportes de Tom Sudema y de John Rowe, pues en verdad sí, es un asunto en el cual estaba, ¿cómo explicarlo, no? A medida que iba avanzando en la investigación, ¿no? Caí en cuenta de que ahí había en ese punto un sesgo sustantivo en mi trabajo, ¿no? Sí reconozco esa limitación y justamente a medida que me iba dando cuenta de eso, sí estaba pensando, en todo caso, replantear nuevamente el tema, más que todo porque también en relación a lo que sugería el doctor Curátola, sí, justamente en esas cartas hay otro aspecto interesante, ¿no? Que es justamente que tanto, si no recuerdo mal, en la primera o en la segunda, Tom Sinema comenta, ¿no? Que justo está desarrollando ese trabajo que creo que es uno de los más importantes por parte del autor, que referente a los eques del Cusco. Y entonces da algunos detalles respecto a cómo está formando esta investigación. Y claro, creo que a partir de una relectura de ese documento, y bueno, ¿no? Ampliar un poco más otros medios por los cuales uno puede aproximarse al estudio de esta materia, eh, podría tratárselo de manera un poco más amplia, más aguda, ¿no? Y respecto, claro, a la pregunta que incorporo justo en una de las últimas páginas de mi trabajo, ¿no? Respecto a qué pasa con la etnohistoria luego de la década de 1990. Sí, en verdad es una pregunta que particularmente a mí me llama la atención también, justamente por el hecho de que, bueno, al menos en lo que puedo ver, ¿no? Tanto en la universidad o en algunos otros institutos de investigación, me da la impresión de que a diferencia de décadas pasadas, en cierta manera el término de etnohistoria ha caído en desuso, ¿no? Muchos hablan, por ejemplo, de simplemente denominarlo antropología histórica, otros autores tengo entendido también que hablan simplemente este, de denominarlo historia nada más, ¿no? Creo que hay un debate, no sé cuál es la situación actual de este debate o si ha caído en cierta manera en desuso. Pero en todo caso, a mí lo que me llama la atención es que basándome en claro, en un par de artículos, primero de Alejandra Ramos, eh, ella plantea justamente esta idea de que, bueno, a través de la revisión de algunas actas y también de los trabajos o las discusiones que se dan en torno a los congresos internacionales de etnohistoria, este, establece un hilo en el cual se da cuenta de que hay cada vez más una crítica al concepto de lo andino. Y me parece que es un punto importante y justamente también por ello decidí hacer énfasis en este concepto del oro andino, ¿no? O en todo caso lo andino hacia secas, porque me parece un aporte conceptual muy particular de este periodo historiográfico y más bien la autora sostiene de que en el tránsito al siglo XXI tiende a plantearse una serie de problemas, ¿no? También remitiéndome al artículo de Javier Ávila, si no recuerdo mal, él plantea, por ejemplo, ¿no? De que conforme va avanzando la década de 1990, pues hay una serie de cambios en el entorno social que se desarrollan aquí en el país. Por ejemplo, eh, bueno, ¿no? Ya sea el proceso de mestizaje cultural o en todo caso la inserción de un creciente proceso de inversión privada en el país ponen en duda hasta qué punto podemos considerar andino lo que se reconoce en ese entonces como andino, ¿no? Entonces, se hace también una crítica, por ejemplo, a la tendencia a ver este presente y muy, muy íntimamente aunado al pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto es pertinente hablar de permanencias en el periodo contemporáneo, digámoslo así, ¿no? Y el pasado prehispánico cuando interceden una gran cantidad de años. Entonces, ahí la crítica, me parece que a partir de esta creciente crítica al concepto de lo andino como medio por el cual se establece una continuidad a tal punto de hablar, digamos, de permanencias
recuerda un poco esta noción de Lévi-Strauss sobre sociedades frías, si no estoy equivocado. Entonces, claro, se plantea una crítica a estas permanencias así que cambian muy poco, ¿no? Y creo que a partir de eso también se plantea también la crítica respecto, o en todo caso se empieza en cierta manera a caer en cierto desuso el concepto de historia. En todo caso, claro, más o menos por ahí creo que iría mi respuesta. Y claro, retomando un poco lo que sostenía Alejandra Ramos, a través de la revisión de esas actas, estas discusiones que se dan en torno a lo andino, puede ver, ¿no?, de que también el concepto del andino, por ejemplo, ya hace esta crítica, ¿no?, de que tiende a uniformizar demasiado los diversos desarrollos culturales o sociedades que están asentadas en el territorio conocido como tal, ¿no? ¿Hasta qué punto es pertinente, por ejemplo, no sé, hacer estudios etnológicos en alguna sociedad reconocida como andina en Colombia a través de estudios hechos en Perú, ¿no? O sea, hay una, creo que se plantea esta crítica que se estira bastante esta concepción para el estudio de lo que se reconoce actualmente como territorio, cultura andina. Y bueno, básicamente esa sería fundamentalmente mi respuesta. Claro, yo creo que lo dejaría ahí porque, claro, esta pregunta también de alguna forma yo considero que es pertinente porque constituye también un nuevo punto de partida, ¿no? Muy aparte de estas sugerencias que proponen, ¿no?, tanto Mariana como el doctor Curátola, de revisar nuevamente este periodo historiográfico a partir de los aportes, claro, muy interesantes de John Rowe, ¿no? Por ejemplo, él introduce estas concepciones muy interesantes, muy importantes no solo para la historia de antropología, sino también para la arqueología, más que todo por esta idea de los horizontes, ¿no? Y cómo tras estos hay una serie de difuminación del poder en núcleos un poco más pequeños. Es muy importante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí es pertinente revisar nuevamente este tema de investigación a partir de estos medios. Pero claro, esta pregunta respecto a qué pasa con la historia creo que todavía está abierta, ¿no? Y yo sí la considero como un punto de partida para reflexionar un poco más, en todo caso, hasta qué punto es pertinente hablar hoy sobre nuestra historia. Muy a pesar de que incluso creo que desde que el término empieza a utilizarse ya hay críticas, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que en el 82 Ana María Lorandi también tiene un texto que hace justamente crítica hasta qué punto es pertinente hablar de este término. Y podría agregar, ¿no?, relacionado también un poco con con el contexto, ¿no?, del Bicentenario aquí en el Perú. A mí personalmente me parece que un estudio ya sea reconocido con un enfoque etnohistórico es importante, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, el Perú es un país donde me parece que se da esta impresión de que está muy fragmentado, ¿no? Y ahí también creo que para nosotros es muy importante aproximarnos a la comprensión, digámoslo así, ¿no?, del otro, a través de ese tipo de enfoques, ¿no? Que nos puede, que luces, que voces nos pueden dar, por ejemplo, una revisión de temas distintos referidos a lo que ocurre hoy en día en las sociedades andinas, o en todo caso amazónicas. Creo que hay bastante por hacer en ese aspecto y que, bueno, yo como estudiante todavía, que me estoy insertando tanto en interesarme como también al estudio mismo de estas materias, estoy muy motivado por eso y, bueno, animaría a los que están también interesados a plantearse estas preguntas, ¿no? Así que creo que ahí sí ya terminaría definitivamente mis respuestas y nuevamente agradezco la oportunidad de presentar aquí mi trabajo y bueno, ya quedo a la espera de las preguntas del público presente. Gracias. Bien, gracias también. Ahora pasamos a la ronda de preguntas del público. La primera pregunta viene de la transmisión de Facebook. ¿De qué manera las posiciones políticas han influenciado en la imagen de los incas? ¿Cómo proyectarías una historiografía sobre ese tema en el futuro? La pregunta es para Omar Santos. Sí, respecto a esa cuestión, ¿cómo las posiciones políticas podrían influir en la visión de los incas? Bueno, tratando de contextualizarlo, claro, un poco hablando a partir de lo que yo presento en mi trabajo, me parece que sí, ¿no? Es muy importante siempre establecer hasta qué punto las visiones historiográficas, lo que nosotros decimos sobre el pasado, está siempre muy
aunado a lo que sucede, digámoslo así, ¿no? En nuestro presente. Como se ha visto, por ejemplo, en el caso del siglo XIX, veamos que, por ejemplo, este concepto de la patria, de la nación, tiene bastante importancia, ¿no? Justamente porque a lo largo de este siglo se desarrollan una serie de procesos bélicos en referencia a esas concepciones, ¿no? Mencionemos nada más las guerras de independencia, o en todo caso, por ejemplo, ya yéndonos hacia las últimas décadas del siglo, la guerra con Chile. Me parece que estas nociones, ¿no?, de la nación, esta importancia que cobra en ese periodo, de alguna forma condiciona la forma en cómo los investigadores enfocan el acceso al pasado. Situándonos un poco más en el periodo referente a la primera mitad del siglo XX, claro, este contexto del auge de algunas ideas del indigenismo también tienden a cambiar de sentido los intereses en cierta manera del estudio de los incas. E incluso tengo entendido, si no me equivoco, más o menos desde la década de 1950 hacia adelante, e incluso relacionándolo un poco con por ejemplo, con el proyecto estatal que intentó hacer el régimen de Velasco, se puede ver este tránsito, ¿no? De, por ejemplo, ya no se habla de indio, ¿no? Sino que a partir del 24 de junio se habla más bien ahora de un campesino. E incluso tratando un poco más el tema de las imágenes a través de las cuales, podemos decirlo así, ¿no? Este régimen intentó imaginar una revolución. Claro, se recurren a las imágenes de Tupac Amaru, e incluso también algunos elementos iconográficos propios del pasado prehispánico o del Perú antiguo, ¿no? Entonces creo que sí, influye bastante las ideas políticas en lo que refiere a las concepciones del pasado. Y bueno, incluso hasta nuestro presente, ¿no? No sé si decir tanto con ideas políticas, que sí las debe haber ya, pero al menos actualmente no podría decir en este momento en relación a qué podría relacionarlo. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, cómo en el presente muchas veces para intentar que nosotros, digamos, las personas que conformamos, no sé, Lima o el Perú, y siempre tratamos de recurrir a esa imagen de lo inca para intentar hablar de un nosotros. Hay otros medios por los cuales podemos intentar hacer esto, pero a mí personalmente me llama la atención, ¿no? Como, por ejemplo, cuando juega la selección, ¿no? Sí, somos peruanos y decimos somos incas. Y claro, puede sonar en cierta medida inofensivo, ¿no? Pero yo creo que sí tiene bastante importancia porque, claro, esta concepción de los incas se estira un poco y más bien entra en el plano de no sé, en el campo de la identificación o memoria histórica de la sociedad peruana en general, ¿no? Y creo que también ello está muy relacionado eh, con la actividad política del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX se intentaba, a través de proyectos educativos, ¿cómo decirlo?, insertar a las sociedades indígenas a la civilización. Y claro, estos proyectos educativos más bien, si se les, recurriendo un poco a lo que plantea Portocarrero, por ejemplo, ¿no? Se quiere dejar de lado muchas de las costumbres, de las particularidades culturales de las sociedades andinas, en pos de reinsertarse a lo que el Estado en ese entonces considera como civilización. ¿Qué caminos ha tomado ese tipo de proyectos o en todo del Estado en relación a la educación y cómo integrar digamos, al grueso de poblaciones que conforman el Estado? Pues ya creo que estaría un poco más allá de lo que yo podría mencionar en este momento, pero creo que sí. En síntesis, puedo decir que sí, hay una relación muy importante entre las ideas políticas y cómo nosotros podemos concebir el pasado de los incas. Esa sería mi respuesta. Gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Esta es para Luis Armando. ¿Qué tipos de objetos de culto se vieron afectados por la expansión de la Triple Alianza? ¿En qué sentido estas guerras perjudicaron, o en todo caso ayudaron, a la integración de las poblaciones de la Cuenca de México? Bueno, los objetos de culto que Tlaxcala perdió, digamos, durante su bloqueo, que cuando no podía comerciar con la costa del Golfo, fue el cacao. El cacao era un objeto de uso cotidiano, se tomaba, digamos, antes de ir a sembrar.
Sagún se encargó de registrar aspectos de la vida cotidiana y menciona que acostumbraban beber más de lo que comían, ¿no? Y pues bebían atole, posh en otros lugares, pozol y cacao. Sin embargo, también era de uso ritual, ¿no? Incluso hasta la fecha, antes de rezar a San Pecorotzi no Totatzin, se consume cacao, ¿no? Y bueno, ese es uno. Otro es son los elementos de concha. Los mariscos y otros elementos marinos eran utilizados como objetos rituales y en las ofrendas. Entonces Tlaxcala se vio impedida de adquirirlos de forma inmediata, ¿no? Cuando los mexicas toman la costa del Golfo o gran parte de la costa del Golfo. Entonces, ese sería por una parte. Y bueno, respecto a la integración de los pueblos mediante la conquista, pues aquí en el estado de Guerrero había diversos grupos, es uno de los estados más pluriétnicos del país. No es el más pluriétnico, pero uno de los más pluriétnicos. Y bueno, aquí había un grupo étnico que los mexicas llamaban chontales, que quiere decir como extraños, los que hablan extraño, que actualmente pues ya no, ya no existe su idioma y ya no hay, al menos no podemos identificar rasgos culturales de los chontales. Eh, pero esto es precisamente porque los mexicas imponían la lengua también, ¿no? Se menciona en las cartas de relación que la persona encargada de investigar esta zona registra que hay muy pocos hablantes de chontales ya para esa época, porque la mayoría hablan náhuatl tanto en sus rituales como en las ceremonias políticas, ¿no? Entonces el náhuatl empezaba a cobrar una fuerza muy importante en Mesoamérica como lengua franca, y también la forma de vestir náhuatl se estaba también imponiendo en diversas regiones, excepto en las independientes como lo es Yopitzinco, por ejemplo, en Acapulco. No sé si se ha escuchado nombrar Acapulco por allá, eh, pero pues es un puerto muy famoso de aquí de Guerrero, donde resistieron bastante los Yopitzingas, incluso la invasión española también la resistieron. Aseguraban que en el cerro veían a su ancestro Xipetotec, que les decía que mataran a todos los españoles y a todos sus esclavos, ¿no? Porque esta tierra tenía que ser para ellos. Y bueno, ahí, yo creo que por ahí lo dejo para seguir las preguntas. Gracias, Luis Armando. Pasamos a la tercera pregunta. Esta es para Omar, de Vasco Chaparro. ¿Cómo dialogó en la segunda mitad del siglo XX la etnohistoria con la realidad de la población andina de ese momento? ¿En qué medida afectó la popularización del concepto campesino en vez del concepto de indígena? Bien, a ver, si no recuerdo mal, la primera pregunta hablaba sobre cómo dialoga esta, digamos, historiografía de la segunda mitad del siglo XX con la situación de las sociedades indígenas. Esa es la pregunta. No llegué a escucharla bien por conexión, creo. Sí, no te preocupes. Es con la realidad de la población andina del momento. Ah, ok, entiendo. Bueno, creo que sí existió una relación, o en todo caso sí hubo un interés por parte de algunos investigadores, digamos, de proyectar estos, digamos, estudios para una comprensión de, digamos, del estado actual de estas sociedades andinas o campesinas. Claro, una parte que nos permite comprender un poco mejor esto viene a ser justamente, ¿no? Al menos lo que en teoría plantea la fundación del IEP, ¿no? Hay una congregación de distintas voces de las ciencias sociales con el fin de justamente comprender un poco mejor la situación actual de las sociedades indígenas. Pero en todo caso, a mí al menos en lo tocante, por ejemplo, a María Rostorowski, me interesa bastante, en cierta manera, hasta qué punto tuvo relación, digamos, sus ideas, por ejemplo, con las obras de José María Arguedas, ¿no? Yo recuerdo una entrevista en la cual ella, por ejemplo, diserta
sobre cómo hay algunos intelectuales del momento que a pesar de que hablan del Perú no llegan a entenderlo, ¿no? Y más bien ella sostiene, ¿no? Dice algo así como que José María Argueda sí lo entiende. Por eso me llama la atención el tipo de literatura que hace. Y es interesante porque, claro, es a través, digamos, de esta serie de conceptos, como por ejemplo lo que se pudo identificar en el trabajo en referencia a esta concepción de cierta continuidad que hay entre el pasado de los incas y los indígenas contemporáneos. Claro, a través de esta conexión íntima entre el pasado y presente, estos investigadores también siguen la idea de que comprendiendo este pasado también se puede comprender este presente. Una frase tal vez un poco muy utilizada, pero en todo caso tiene pertinencia para este periodo. Y lo interesante es también que, bueno, si no recuerdo mal, había también un artículo de Enrique Urbano en el cual hasta cierta manera hace una crítica incluso, ¿no? A buena parte de la producción historiográfica de ese periodo, y más o menos los tilda como no recuerdo muy bien, aristocracia, no, escuela indigenista aristocrática o algo así. Entonces, y claro, no hace la crítica de que se tiende mucho a imaginar a las comunidades indígenas contemporáneas, demasiado, ¿no? Se sostiene de que aún hay una influencia muy grande de las ideas del indigenismo en la academia y que eso en cierta manera es pernicioso, ¿no? Para los estudios, porque en cierta manera también puede establecer sesgos muy importantes. Pero claro, yo creo que sí, al menos por ejemplo también en el caso de John Murra, creo que sí hay en cierta manera un interés, podríamos decir un tanto político, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si no estoy mal, en la década de 1960 él también hace un esfuerzo por el cual se pueda reconocer al estudio de las sociedades andinas ya como si fuese propio de estudios de civilizaciones importantes, ¿no? Tal como existen los estudios griegos, estudios orientales o incluso los estudios mesoamericanos. John Murra también tiene el interés, ¿no? De poner de, ¿cómo decirlo?, internacionalizar, digamos, el estudio del pasado antiguo de los Andes, de reconocido ya como un desarrollo cultural civilizatorio, digámoslo así. Entonces creo que sí, hubo una especie de proyección entre esos estudios y también en la comprensión o en todo caso la revaloración de de las sociedades indígenas contemporáneas. Y justamente también este cambio de enfoque, ¿no? Por ejemplo, que yo también comentaba en la ponencia, respecto a cómo se ve, por ejemplo, en el siglo XIX, este estado de pasado glorioso de los incas en un tránsito, un estado de degradación de los indígenas contemporáneos, hay un cambio de enfoque, ¿no? Ahora, incluso desde la década de 1920, más o menos, en que poco a poco se empieza a ver claro, las sociedades indígenas contemporáneas dotadas ya de dignidad por este pasado magnánimo de los incas. Y de alguna forma, claro, ahí la idea, hay un cambio de enfoque que de alguna forma tiene cierta continuidad con ya el desarrollo posterior de la historiografía respecto a los incas en general, ¿no? Y respecto, claro, esa sería básicamente mi respuesta. Bien, gracias. Con esto llegaríamos al cierre de esta mesa de estudiantes. Solo agradecerles tanto a los ponentes como a los comentaristas por estar presentes y también invitarlos a la mesa magistral siguiente de Historia Medioambiental a cargo de la doctora Vera Candiani. Sin nada más que agregar, le agradecemos también a todo el público por su asistencia. Muchas gracias.